Hoy vamos a estudiar el personaje que el apóstol Pablo describe como el hombre de pecado y que comúnmente creían los cristianos que había de venir antes de la segunda venida de Jesús. En otro video vimos como el hombre de pecado forma también parte del anticristo mencionado por Juan. Les recomendamos ver ese video para más detalles. Pero ¿quién es este personaje? ¿Vino ya el hombre de pecado? El hombre de pecado aparece mencionado en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, escrita alrededor del año 51 o 52 después de Cristo. Pablo parece estar preocupado porque los cristianos de Tesalónica estaban agitados por la expectativa de que la venida de Cristo estaba cercana y les advierte que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y a continuación les recuerda que había eventos que debían suceder antes de que Jesús viniera. Estos eventos eran de conocimiento común para los tesalonicenses y que Pablo les había enseñado en persona anteriormente. Por eso la carta no da muchos detalles y solo hace referencia a algo que ellos sabían muy bien. Nosotros solo podemos apegarnos a los pocos detalles que aparecen aquí y hacer referencia a otros pasajes proféticos que hablan del mismo tema. Muy probablemente las profecías de Daniel, que usan un lenguaje similar, fueron una de las fuentes de enseñanza para los tesalonicenses. Básicamente, el texto explica que Jesús no vendría antes de que apareciera un poder que todavía no había surgido en aquella época. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A este poder se le describe con tres diferentes títulos: la apostasía, el hombre de pecado y el hijo de perdición. El término de apostasía indicaba que saldría de la misma iglesia cristiana. Este sería un grupo que abandonaría las verdades, desertando así de los principios de la iglesia de Cristo. El mismo Pablo, hablando a los ancianos de Mileto, predijo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en muchas de sus cartas también advirtió de que vendría una apostasía a la iglesia. Noten que él usó el artículo definido la, indicando una apostasía de la cual Pablo ya les había explicado anteriormente a sus lectores, algo que era conocido para ellos. El título de hijo de perdición aparece en otra ocasión en las Escrituras y se refiere a Judas. Lo podemos leer allí en Juan 17:12. Judas era uno de los 12 apóstoles, el cual traicionó a Jesús. Otra vez, aquí se demuestra que el nuevo poder saldría de las filas del cristianismo. El hombre de pecado, que es el otro título que se le da a este poder, es otra forma de llamar a esta entidad, y aunque no sabemos con certeza por qué se le llama así, sí sabemos por el contexto que se refiere al mismo espíritu de los hombres engañadores que aparecen en contraposición con el hombre de Dios, el cual sí sigue las enseñanzas de la Biblia. Aunque menciona la palabra hombre, no se refiere aquí a una persona en específico, por varias razones. Como veremos más adelante, podría cubrir un espacio grande en la historia que sobrepasaría la vida de un solo individuo. Otra razón es que es claro que si fuera una persona sola, se podría referir como el apóstata y no como la apostasía, como lo menciona el mismo texto. La apostasía indica un término más amplio que incluye a muchas personas. ¿Qué haría este hombre de pecado?
Dice allí que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este poder estaría en contra de todas las deidades. No quiere esto decir que sea un poder ateo, pues vemos también que reclama el culto para sí, haciéndose pasar por Dios. Esto indica que sus seguidores creerían en Dios y Él los engaña aduciendo ser la misma voz de Dios o estar en el lugar de Dios. Esta entidad no permite ningún rival en asunto de religión. En varias cartas, Pablo explica que el templo de Dios es el conjunto de los creyentes, es decir, la iglesia. Al sentarse este poder en la iglesia como Dios, indica que tomaría la hegemonía de la iglesia cristiana, tomaría el lugar de Dios y haría creer que sus mandatos son los mandatos de Dios. ¿Cuándo vendría este poder? Dijo Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Notemos que Pablo también llama a la apostasía el misterio de iniquidad, y que ya estaba en acción en su tiempo. Ciertamente desde el tiempo de los apóstoles había falsos maestros que atraían a muchos así, pero estos no podían tener un gran poder porque el gobierno se los impedía. Aquel que lo detiene y que los tesalonicenses sabían quién era, se estaba refiriendo veladamente al Imperio Romano. Aquí se menciona 2 veces y se dice que sería quitado de en medio. Quizás por esto es que no se dice directamente con el nombre del Imperio Romano, pero en la secuencia profética de los imperios mostrada por Daniel, vemos que antes de la venida de Cristo, el Imperio Romano debía también caer o ser quitado de en medio. El Imperio Romano tenía una religión pagana en el tiempo de Pablo y no podría respaldar a ningún poder de origen cristiano. No fue hasta cerca de 260 años después de la muerte de Pablo que el Imperio Romano se hizo cristiano y poco a poco sus habitantes abandonaron el paganismo. Pero aún respaldando el cristianismo, como decía en la profecía, este fue quitado del medio, cayendo así el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, y dando así paso a otro poder de origen religioso que promovía el cristianismo, pero que sus dirigentes buscaban la grandeza y el poder y se complacían en las lujurias y los pecados. Surgió así de las cenizas del Imperio Romano, en la misma antigua capital de aquel imperio, Roma, surgió allí el poder papal. Comenzó obteniendo el poder sobre la Iglesia católica o universal, haciéndose cabeza de ella, y después adquiriendo el poder civil, dando nacimiento a los estados o reinos papales. Ciertamente en el reloj profético, Cristo no podría haber venido antes de la caída del Imperio Romano, y Pablo presenta aquí que Cristo vendría en el tiempo que el hombre de pecado, a quien llama también el inicuo, en el idioma original se traduciría esto como el ilegal o el que está en contra de la ley, dijo así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entendemos entonces que este poder duraría desde la caída del Imperio Romano hasta la venida de Cristo. Aún se dice también que de este poder puede realizar milagros y prodigios a fin de atraer así seguidores. Aunque el poder papal fue disminuido y perdió sus reinos papales, con la excepción de la pequeña ciudad del Vaticano,
su influencia durará hasta la venida de Cristo. Resumiendo, el hombre de pecado representa a un grupo de creyentes que apostatarían de la verdad en busca de poder sobre la Iglesia y sobre el mundo. El Imperio Romano impedía que se levantara un poder competidor así. Por tanto, esta entidad debía nacer después de la caída del Imperio. Este nuevo poder surgiría desde la caída del Imperio y llegaría hasta el fin del tiempo. Sin duda, no hay otro poder que cumpla con estas características, como lo es el sistema papal en Roma. Los reformadores también identificaron al hombre de pecado, al cuerno pequeño de Daniel y a la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13 con el mismo poder, la Roma papal. Pablo continúa exponiendo en qué consiste la batalla espiritual final de los creyentes. Aquellos que deciden creer a la verdad y aquellos que aceptan el engaño. Y con todo engaño de iniquidad, dijo él, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.